Regresamos nuevamente aquí en Contexto abriendo la conversación y bueno, en este Michoacán que nos da muchos temas de los cuales hablar. Ya estuvimos comentando el tema de Morena, el tema de la inseguridad que se vive aquí en el estado de Michoacán, y hay otro que llama mucho la atención porque pues finalmente son miles, cientos de miles de personas quizá que estaban esperanzadas a que el Atlético Morelia pudiera regresar nuevamente a la Liga MX o la Primera División. Y bueno, finalmente pues parece que esto se va a complicar un poquito más. ¿Por qué se generó esta expectativa? Yo creo que finalmente la alimentaron mucho, en gran medida, el propio gobernador Alfredo Ramírez. Tenemos gobiernos muy futboleros, que es el gobernador y el secretario de Finanzas, ¿no? Como que les encanta el fútbol. Les encanta ir al estadio, sacarse fotos, ir a saludar a los futbolistas y justamente pues uno lo entiende que quizá inicialmente lo hicieron como pues aficionados, ¿no? Y pues muy enjundiosos de decir, bueno, a lo mejor nosotros podemos contribuir a que el equipo regrese a la primera, y finalmente nos hemos dado cuenta a lo largo de todos estos años que no ha sido así. Desde los primeros años del gobernador, pues que decía que tenía todo el respaldo del gobierno, el equipo, para pues, las negociaciones. Tampoco puede hacer gran cosa, pero bueno, finalmente subía muchos mensajes en sus redes sociales animando a la gente y dándoles esperanza de que efectivamente se tratara solamente de temas de negociación. Después, pues finalmente los dueños del equipo, de los equipos toman la decisión que pues, el ascenso y el descenso va a quedar cancelado, y ya se empezó a hablar de que un costo de una franquicia puede rondar los 2,000 millones de pesos, y ahí fue cuando el gobernador parece que le cayó el 20 de cómo se mueven las cosas en la federación y dijo, pues parece que no tenemos otras cosas más urgentes. Recordemos en qué condiciones se da la salida de Monarcas Morelia de Michoacán. Hace ya 6 años, en 2020, justamente a inicios de la pandemia del COVID. Y es porque Grupo Salinas, dueños de la franquicia, pues de hecho lo dicen en un comunicado, es que ya no hay apoyo del gobierno de Michoacán. Y el gobierno entonces, Silvano Aureoles, dice, es que nosotros no tenemos por qué estar dando dinero a un equipo privado, a un deporte, cuando hay otras necesidades. Y creo que todos dijimos, es que sí hay razón en el comentario, en la respuesta del gobernador. Ahora, viene este comentario de Ramírez Bedoya, que es en respuesta a una pregunta en rueda de prensa. 2,000 millones de pesos solamente por la franquicia, y todavía hay que armar el equipo, que para tener un equipo en primera división te viene costando más o menos unos 1,200 millones de pesos. O sea, estamos hablando de 3,200 millones, que creo que la mayoría dijimos, pues ya deja el teleférico y mejor cómprate la franquicia, ¿no? O sea, siendo todos como que nos gusta el fútbol y viniendo al mundial, como que decimos, pues sí, échale un equipillo, ¿no? Pero ya aterrizándolo la realidad. Muy interesante, más ahorita rápido, Arturo. De ahí la importancia luego de, si uno empieza a hacer estos sondeos y encuestas, a la gente siempre se va a ir por lo que le gusta, ¿no? Claro, por eso luego esas encuestas que hacía el expresidente, ¿no? Pues obviamente la gente se va a ir por lo que quiere, lo que le gusta, lo que le sin pensar más allá. En comentarios de redes sociales me hiciste reír, déjame te interrumpo porque vi un TikTok que le preguntaban a los argentinos, ¿qué preferirías? ¿Que superáramos la crisis financiera, económica, la inflación, o que ganara el equipo? No, pues que gane el equipo, o sea... Y en redes sociales la gente dijo, paren el Metrobús, paren el teleférico, pero ¿qué creen? Incluso las mismas reglas del fútbol, de la Federación Mexicana de Fútbol, dicen que no puede haber dinero público. Sí, y qué bueno, porque... qué bueno, porque imagínate los gobernadores compitiendo entre ellos con sus equipos. De por sí ya era cuestionable esto, que los estadios, por ejemplo, el Morelos, que es de propiedad pública, se lo cedieran en comodato, claro. Se lo prestara, entonces, le metiera, creo que eran como 40 millones de pesos, ¿no? Lo que le metían al equipo. O sea, finalmente había dinero público, ¿no? Sí, claro, pero no directamente, pero sin la infraestructura. Entonces, viene este detalle, ¿no? El gobierno, aunque tuviera la solvencia económica, que luego vemos que sacan dinero así. ¿Quién sabe de dónde? Pero qué bueno, no podría haber este apoyo para comprar el equipo. Pero lo que sí se pone sobre la mesa, y de hecho el gobernador dice, pues ahí les dejo el valor, ¿no? Rebótenlo ustedes. Pues es que se ocupan 2,000 millones de pesos, y la discusión ahora tendría que verse en el sector empresarial. A ver, aguacateros, ¿cuánto le entran, no? ¿Por qué no se arma una cooperativa estilo Chivas en su momento? Que sí surgió justamente como una cooperativa de empresarios locales de Jalisco, y que lograron conformar un gran equipo. Entonces, una cochinada el fútbol mexicano. Esto lo digo con todas sus letras al nombre de Arturo Molina. Pero sí una cochinada porque
pues ¿cómo es posible que las plazas se vendan de esa forma? ¿No? Entiendo que es negocio, pero el fútbol mexicano no surgió como la MLS. No hay un respeto a la afición. No hay un respeto a la afición. Incluso yo veía a algunos argentinos cuando se llevaron al Monarcas de aquí de Michoacán. Yo leía opiniones de hinchas de Argentina, de Sudamérica, de Brasil, de Europa. Dicen, a nosotros nos hacen eso, de llevarse nuestro equipo y te quemamos la ciudad. Te quemamos el equipo. Y decían la ciudad. porque no es menor. Tiene un esquema muy interesante. Sí, claro. El otro día platicaba con Mateo Martín sobre este tema y me decía, es que allá la gente es dueña de los equipos, ¿no? Participa. Pertenencia, sí, claro. Tienen pertenencia y además un cariño muy fuerte a los equipos. Allá no les harían. Y eso algo ya así, había ¿no? pasado en México. A ver, recordemos cuando La Piedad ascendió a Primera División, fue en 2010, 2011 y se lo llevaron a Veracruz. También el mismo hoy Atlético Morelia, Exacto, es el antiguo Zacatepec del estado de Morelos. Nos lo trajimos y aplicamos la misma que nos hicieron a nosotros en Mazatlán. Nosotros se la aplicamos a la gente de Zacatepec, que es un equipo de mucha tradición y lo desaparecimos. Mira, yo me acabo de dar cuenta recientemente que somos un pueblo futbolero. De verdad, con el Mundial me quedó claro, ¿no? Michoacán sí ocupa equipo en quien creer. También me acabo de dar cuenta por la Universidad Michoacana. Ahora con los Zorros, que llegamos al subcampeonato, de verdad que yo me impresioné de ver cómo comenzaba la afición a llegar sin tener, por ejemplo, a nadie en la universidad. Entiendo los papás, los familiares de los chicos que están jugando, pero ya cuando se vivió las semifinales, fue muy interesante ver cómo respondieron los morelianos y me di cuenta, o sea, queremos un equipo, pero también, pues, incluso, ¿a costa de qué, no? Incluso los que no le van al Morelia. Sí. Porque yo tengo amigos que, lamentablemente americanistas, de las Chivas, muy tristemente, o patéticamente de otros equipos. Pero luego ellos dicen, yo extraño cuando venía el Cruz Azul, yo extraño cuando Sí, claro, era la posibilidad de ver yo a su extraño, equipo, ¿no? incluso Claro. vamos a preguntarle al sector hotelero, al sector restaurantero. Pues sí, cuando venía la América, venía gente de Ciudad de México, venía gente de Guanajuato a ver a la América, de Guerrero, de Jalisco, de Guadalajara, y venía mucha gente a ver el fútbol. Yo creo que no hay un análisis, y eso se lo encargaría ahí a la Canaco o a las Oye, cámaras hay un empresariales. motor, es un motor económico finalmente. Claro, También. más allá de la michelada que te venden y de ahí. desfogue Sí, sobre todo. social, ¿no? Sobre todo eso de desfogue. Yo trabajé en bares social. hace muchos años y recuerdo que jugaba el Morelia y después del partido siempre era una abundancia en bares, o sea, era un buen consumo. Sí, justamente. restaurantes, y bares. en el centro, no Ajá. cerca del estadio, sino en el centro histórico. Entonces, yo creo que sí hubo un impacto económico que no ha sido ni siquiera medido y valdría la pena conocer y que los empresarios pues hagan la vaquita, ¿no? A ver, tan solo ayer hubo rueda de prensa de los empresarios y señalaban que el Mundial dejó una derrama económica de 524 millones de pesos en comercios de Michoacán. Y en un mes. Imagínate, En ¿no? la franquicia. O sea, sí es importante, yo considero es importante, la afición está necesitada, quiere tener, pero sí, coincido con ustedes, no del erario público, lo que yo te puedo decir en mi experiencia trabajando en la administración pública, además de todo lo que tú dices de pagar esto, los sueldos de los futbolistas, gobierno del estado firmaba un convenio con Monarcas y le otorgabas mensualmente más de $1 millón. Sí, más de era $1 mucho millón de dinero. pesos. Y tú decías como, ¿por qué? Y cuando Si se ellos quitó nos eso, cobran todo, y ¿no? cuando se quitó eso fue Fue que se justamente fueron. cuando Salinas dijo, pues es que en Michoacán no hay apoyo al deporte y mejor voy a ver al O sea, Mazatlán. Que finalmente por fracasó, favor. ¿no? Creo que fue una medida Gracias equivocada. a Dios fracasó. Bueno, finalmente ahí queda esto y la pregunta es si se tienen que meter, como lo hizo durante varios años el gobernador, en estos enjuagues futbolísticos, ¿no? O dejar eso. Finalmente es un empresario que tendrá que hacer sus negociaciones y el gobierno del estado, cuando sea requerido y le convenga ¿Facilita? pues ser un facilitador. Ser un ¿no? facilitador. Creo que no es como que ya déjelo de lado, pero creo que pudiera él ser puente con la clase empresarial, precisamente como dicen ustedes. Pues ahí tenemos a todos los aguacateros, ¿no? Que les va muy bien con el oro verde. 4,000 millones de dólares al año en derrama económica. ¿No les alcanzará? 2,000 millones de pesos para ellos son cacahuates. Ahora habrá que esperar quién de las y los futuros candidatos retoma este Todos, tema, ¿no? yo creo que todos. Porque este fue un tema de la campaña del 2021, si se acuerdan. De Carlos ¿no? Herrera Tello. De Carlos Herrera, exactamente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, Lupita. Gracias a ti, Mario. Gracias a la audiencia. Gracias a Lupita. Y bueno, mi estimado Arturo. Lupita, muchas gracias por visitarnos. Mario, Inge, auditorio, muchas gracias. Gracias. Como siempre, pase una excelente tarde.